tiene esa edad de 1593 millones de años. Correcto. Entonces tiene que ser más joven que 1600. Y tiene que ser claramente más joven que ahí en este caso la más importante, la edad de ciclón detrítico, que es 1350, entonces más joven que eso. Ahora, ¿los diques máficos incluyen el granito o incluyen las rocas sedimentarias? O sea, ¿incluyen todo o solo el granito? Sí, los dos son lo más joven de todo, pues casi lo más joven. Bueno, entonces si eso es así, entonces las rocas tienen que ser más jóvenes que 1225 millones de años. Que es coherente, digamos, todas esas edades son coherentes. Entonces, imagínense algo alrededor de. No, perdón, tiene que ser ligeramente más antiguas que 1225. Entonces, imagínense algo entre 1225 y 1350, 1300, por decir algo razonable, esa pareciera ser la edad. Y las edades de Muscovita sí eran muy amplias, no es tan claro qué significan, si realmente reflejan el metamorfismo de esos sedimentos. Pero eso es un rango muy amplio, 1045. Pues si me permite, pues más adelante voy a hablar de este evento que es como que el que asocian a esas metarenitas, que por el proceso de metamorfismo. Bueno, la milonitización, que en grandes partes del Amazonas colombiano, de Brasil y demás, se encuentran estas milonitas con una dirección preferencial de suroeste-noreste. Estas milonitas principalmente se basan en las edades de las micas, que como anteriormente lo habíamos dicho, dan como entre 1150 millones de años a 1350 millones de años. Estas milonitas también aparecen pues en Brasil. Esta foto es de un artículo que saqué donde hicieron un estudio, principalmente en Brasil, pero entonces están entre la frontera entre Brasil y Colombia. Aquí podemos ver en este mapa que los asteriscos son las áreas donde se han encontrado como esa reconfiguración en las micas. Entonces, para el caso de Colombia sería como por acá. Tenemos la formación Piraparaná del Neoproterozoico. Principalmente son rocas vulcanosedimentarias, cuarzo arenitas con feldespatos. Son conglomerados polimíticos, arenitas arcósicas. No hay muchos estudios sobre esta formación. La única datación que se tiene es de una lava riolítica en la zona de Yacayaca de más o menos 920 millones de años, más o menos 90 millones de años. Pero pues Cronenberg dicen que pues esta única datación no está representativa para toda la formación. Aquí vemos pues, los conglomerados de la formación, aquí una sección delgada. Ibáñez 2010 propone que estos estas formaciones se pueden haber desarrollado en cuencas de antepaís por el desarrollo orogénico de la cuenca del Putumayo o la sedimentación sin rift de eventos extensivos. Esta es una foto de muy vieja, pues que es como la única que tienen de las lavas riolíticas de la localidad de Yacayaca en Huguet de 1979. Ahora sí, los intrusivos máficos, de los que estaba hablando Pero espérense un segundito. Esa formación Piraparaná exactamente. Exacto, ahí mostró unos conglomerados, ¿cierto? Sí. Por su formación tiene que tener mayúscula la primera letra, que es un nombre formal. Entonces son unos conglomerados, ¿cierto? Y luego dice que hay lavas intercaladas, que son la otra foto que usted mostró. ¿Esta? Sí, exacto. ¿Eso es realmente lo mismo o es otra cosa? O sea, si hay relación, por lo que usted dice ahí, pareciera ser lo mismo o no. Lo incluyen. Lo incluyen y por eso aquí, en esta, pues la formación, ponen la datación de esta lava riolítica. Eso es raro. Eso me imagino que es algo así como la mal llamada formación Saldaña, que tratan de mezclar rocas ígneas con rocas sedimentarias y en ninguna parte están expuestas. Pero como en general las ven así separadas, piensan que las pueden juntar porque tienen más o menos la misma edad. Eso es raro, eso es muy raro. A no ser que fuera un complejo volcánico y el conglomerado fuera parte del complejo volcánico, pero me pareció que era un conglomerado fluvial. La foto que usted mostró, ¿cierto? Sí, pues muestran esto y lo agrupan, pues se me hace raro que pues
le pone la edad de lo que se dató ahí, 920, más o menos 90 millones de años, la lava riolítica. Sí, eso es raro. Eso es raro, tengan cuidado con esas definiciones porque en Colombia tenemos varias de esas y son imprecisas, ¿no? Uno no debe revolver rocas sedimentarias con rocas ígneas. Eso no tiene mucho sentido. En el único lugar donde uno puede ver algo de estratificación, como les dije la vez pasada, es en el cono volcánico mismo, el sector externo del cono volcánico, y aún así el término adecuado es complejo volcánico, tal cosa, porque va a tener niveles con piroclastos que pueden estar intercalados con lavas, entonces está la idea de estratificación efectivamente en el cono del volcán. Ahí podría excepcionalmente hacer eso, pero tratar de juntar todo eso, por ejemplo, con andesitas o con cualquier otra roca volcánica o plutónica, pues no tiene sentido. Sería como tratar de hacer una formación o una unidad con las rocas plutónicas y las volcánicas, y peor, volcánicas más sedimentarias. Entonces no creo que eso sea correcto. No cuadran las edades. Según, y la edad de los... ¿Se sabe algo? Pues eso era lo que iba. Eso es que pues lo ponen acá como en signo de interrogación, porque pues es de esta lava riolítica, pero no necesariamente tiene que ser la edad como de estos conglomerados. Y a mí usted puso una frase que dice que no hay estudios ni estratigráficos ni sedimentológicos. Probablemente son dos unidades diferentes, pero bueno, hay una edad ahí. Déjeme ver la columna. ¿Esa fue la columna del pozo que perforaron? No. ¿No? ¿Esta? Sí, ¿esa de qué unidad era? No, estas son de Tunui y los intrusivos. Es de Tunui, bueno, listo. Entonces esta es otra cosa. Sí, no se tienen estudios estratigráficos detallados y eso, entonces por eso como que el autor dice como que no se sabe muy bien esta formación, que cómo puede ser estudiada. Bien. Bueno, tenemos los intrusivos máficos del Mesoneoproterozoico. Se han identificado al menos 15 diques de diabasas que no han sufrido procesos de metamorfismo. Principalmente son diabasas con pigionitas y nortopiroceno. En los 5 diques que dató Prim en 1982, dio 1225 a 1180 millones de años. En el pozo OPES 1, en el que les estaba mostrando antes, se encontró, pues ellos lo dicen como un gauro, pero mejor que es una diabasa, con olivino y 2 piroxenos. Aquí, no sé si lo pueden ver. Ahí, pues, ese es el reporte que tienen. Pero pues se considera un dato de interpretación incierta porque no hay más datos. Esta es la única foto que tengo pues de estos diques, ya que no se muestran mucho en la literatura. Entonces supongo que es este que incluye pues esta roca blanca. ¿Dice algo de la dirección de los diques? No, pues no. Siento que solo los mencionan y ya que son diques. Bueno, después de eso vamos a hablar. Esa es una historia que se replica en rocas jurásicas y en rocas cretácicas, que son las que están mejor expuestas, y tiene que ver con el entorno tectónico que vamos a estar discutiendo, que es el entorno de Porac y Arco, en el cual el Arco va migrando hacia el occidente y se inserta en lo que antes eran en la cuenca de Porac, los sedimentos o los esquistos de la cuenca de Porac. Y aquí tenemos varios de esos ejemplos de esos diques, y usualmente están orientados en dirección este-oeste. Parecen estar orientados con fallos de rumbo. Y son más jóvenes, naturalmente, a veces significativamente más jóvenes que en las rocas en las cuales se insertan. Aquí dice que la edad es 1200 y pico, pero el complejo micromatítico es 1750, 1850. Entonces no sé que hay 500 millones de años de diferencia. ¿Cómo usó la palabra diabasa? ¿Ellos usaron la palabra diabasa? ¿Qué término usaron exactamente? Sí, diabasa. Pues tengo entendido que las diabasas son pues, rocas máficas, pero que se aluden más como a intrusivos como diques o silos. Y pues los gauros pues ya son como ya más cuerpos más grandes. Sí, yo no estoy muy seguro de que el término sea correcto tampoco, y lo he visto utilizado en varios sentidos. Inclusive en el occidente hay un grupo diabásico, que apareció lo que les estaba diciendo antes, que la formación volcánica son todos los basaltos oceánicos apresionados.
lo cual es terriblemente incorrecto. Yo creo que ese término también deberíamos tratar de no usarlo. El término correcto es que si es un basalto, uno diga que es un basalto. Ahora, yo lo he visto utilizado no solamente en esta dirección por el tamaño, como mencionó ahorita Oscar, sino más bien como el tamaño de los cristales. Le ven algunos cristalitos, entonces ya dicen diabasa, pero simplemente o es un basalto o es un gabbro. El término diabasa es terriblemente impreciso, es un término antiguo, yo sugiero no utilizar. Y pues esos diques pueden tener cualquier composición. Por ejemplo, los del Cretácico son tonalitas, entonces hay de todo. Puede ser cualquier cosa, pero me parece que igual aquí hay que establecer claramente la clasificación. Y basalto es más adecuado. Me parece que usted dijo ahorita algo interesante. El gabbro me dijo que tenía olivino y 2 piroxenos. Algo me dijo de ese gabbro. Sí. Tiene olivino y 2 piroxenos. Uh-huh. ¿Y qué dicen ellos de eso? Porque eso me suena a mí a una roca oceánica, una roca del mar. Sí, pues ellos dicen que, como puse acá, no, o sea, es como un caso aislado, que, o sea, por falta de datos no pueden decir pues nada más, solo tienen ese. Bueno, esto se replica más adelante, digamos, esta discusión en el Cretácico. Digamos, cuando empezamos a hablar de la corteza oceánica acrecionada, junto con los basaltos, que es lo más que tenemos en la cordillera occidental, vienen algunos gabbros que están debajo de la columna de basalto, es corteza oceánica. Y a veces también hay rocas ultramáficas que afloran hoy en día en las zonas de las fallas de transformación anexas a la dorsal mesoceánica. Ahí aflora el manto. Entonces, niguritas, peridotitas, piroxenitas. Entonces, en algunos lugares aquí en Colombia las tenemos expuestas y en algunas son yacimientos importantes como el níquel de Cerro Matoso. Y de esas vamos a ver muchas, cuando vayamos a campo, a verlas en el complejo Arquía. Hay muchas de esas rocas ultramáficas y son importantes, se utilizan, tienen varios usos esas rocas ultramáficas. Entonces están ahí, sepan que existen, pero lo interesante de eso es que es corteza, en las que hemos visto es corteza oceánica acrecionada, claramente es eso. Y el hecho de que están mencionando aquí suena algo raro, podrían haber sido generados ahí mismo, eso es posible, pero me llama la atención lo que está diciendo Olivino y dos piroxenos y tampoco se meten a decir mucho más, pero lo que estoy diciendo es para que perciban que es factible tener corteza oceánica acrecionada que sobreviva a todos los procesos que hemos mencionado. Típicamente la corteza queda acrecionada en la zona de subducción, incluyendo todo lo que dije, basaltos, gabbros, peridotitas, todo lo que haya, y después le cae sedimento encima en el forar, y después en la medida de sedimentos aumenta, se metamorfiza la base. Entonces típicamente quedan relictos de eso. Hoy en día pues tenemos un montón, tenemos toda la cordillera occidental y tenemos parte de la cordillera central en la cual tenemos rocas con esa naturaleza oceánica. Entonces sobreviven, quedan pedazos de eso. Entonces es posible, ya estamos hablando de una zona de subducción en este intervalo de tiempo que si es antes de la orogenia grembiliana o justo al borde de la orogenia grembiliana, podría indicar que son de subducción. Eso tiene más sentido, porque note que en ese intervalo de tiempo hacia 1200 es como el inicio de la orogenia grembiliana. Entonces, que al chocar los dos continentes tienen que haber quedado pedazos de corteza oceánica presionada que han podido sobrevivir. Este parece ser uno de esos. Como se dan cuenta, y como mencionó Oscar, efectivamente aquí el problema es de afloramientos. Solamente afloran en estos ríos y tampoco se pueden visitar a toda hora. No es fácil de estudiar la zona, pero pues las rocas son muy interesantes. Es un montonón de tiempo condensado que posiblemente tiene el mismo origen que estamos hablando hoy en día para la cordillera occidental y la central. Sebastián está preguntando que por qué sería importante la dirección de estos diques, porque muestran el mecanismo tectónico en el cual se emplazan. Mi percepción de hoy en día es la misma, digamos, los volcanes, los sitios donde están siendo inyectadas las lavas de los volcanes que conocemos, típicamente están en esas zonas de fallas de rumbo actuales de hoy.
de la cordillera que están acompañando a las fallas inversas que dominan nuestras tres cordilleras. Como los bloques se mueven hacia el oriente a velocidades y distancias diferentes, es inevitable que entre ellos tenga que haber fallas de rumbo. Se producen junto con las fallas inversas. Y los magmas suben más fácilmente por las fallas de rumbo que por cualquier otro lado. Pues por esa razón tienden a alinearse con pues fluyen por la falla de rumbo, porque al mover lateralmente las rocas se generan espacios por donde puede salir el magma. Por la falla inversa no sale, hay compresión total, entonces no es tan fácil que el magma escape por ahí, pero sí lo hace por las fallas de rumbo. Si ustedes miran los mapas hoy en día se van a dar cuenta de eso. Si miran los mapas geológicos, miran dónde están los volcanes, van a ver esas fallas de rumbo. Por eso por eso es importante la dirección de esos diques para comprender el mecanismo. De los que les estoy hablando hoy en día, pues son el Mioceno hasta hoy. Y los del Cretácico hacían lo mismo. Los que hemos visto en el Cretácico, incluyendo los esquistos de verdes del Porar, hacen lo mismo. Y en la complejo Saldaña hacen lo mismo también. Tenemos basaltos que tienen sus diques atravesándose andesitas y otras rocas. Entonces son muy importantes para nosotros, porque además es importante para nosotros entender la dirección de las fallas de rumbo actuales en las tres cordilleras que usualmente están mal cartografiadas. En los mapas inclusive cogen la falla inversa y le dan la vuelta y la conectan con la de rumbo, entonces causan una falla en L, una falla semicurva, y eso pues no es posible mecánicamente. Son dos fallas, las inversas y las de rumbo. Y por esas de rumbo es por donde se cuelan los magmas. Adelante, Oscar. Bueno, listo. Tenemos la sienita nefelínica de San José del Guaviare, pues como su nombre lo dice, aflora cerca de San José del Guaviare. Aquí podemos ver como los afloramientos principales. Aquí está San José del Guaviare. Anteriormente se asumía que esta cianita era de edades paleozoicas, mas sin embargo dataciones recientes dan que el periodo de cristalización da entre 576 y 7 millones de años, según Arango 2012, y la más reciente, que es de Amaya, ella dice pues con dataciones uranio-plomo en circones, que la edad de cristalización es de 604, más o menos 7 millones de años. Entonces ya esto lo posiciona en el Proterozoico, en el Ediacara. Pues aquí hay una foto de la cianita nefelínica. En esta parte del Amazonas no se han hecho como estudios estructurales detallados, más sin embargo se hizo un trabajo con imágenes de radar donde se identifican los principales lineamientos. Entonces estos lineamientos tienen orientación noreste, suroeste y noroeste, sureste. Entonces ellos nombraron un lineamiento, el Caruru, paralelo al río Vaupés. Entonces sería este número 1, que va, pues este es el río Vaupés, va como paralelo. También identifican una megaestructura que se llama la trampa Wedge, como una cuña que comienza por el río Putumayo y termina en el río Vaupés, delimitada por los lineamientos de 5 al 10. Pues aquí lo pueden ver. No sé si pues estas orientaciones sean como las que presentamos en las tres cordilleras, y estas como también las que tenemos de fallas de rumbo. ¿Eso qué creo, Oscar, de esa orientación? Pues sí, que pues estas tendencias noreste pueden mostrar fallas inversas, y estas fallas que son casi pues ortogonales, estas fallas pueden ser fallas de rumbo. Sí, correcto. Yo también creo eso. Yo creo que algunas veces, casi siempre lo discutimos en esta clase, cuando llegamos a esto. Noten que los ríos que van hacia el Atlántico están orientados en esta dirección, es dirección sureste, como 130 grados, ¿no? Como así. Y todas están así, porque todos los ríos sistemáticamente se alinean así, y de vez en cuando, obviamente tienen que moverse, se alinean con las fallas, disculpe, se alinean con las fallas inversas, pero como el movimiento principal es para el oriente, tienden a estar alineados sobre esas fallas de rumbo.
Yo creo que ese es el significado de eso, y me parece que son fallas recientes. Ahora estamos diciendo que eso está ocurriendo hace 500 millones de años, pues seguramente algunas de esas fallas pueden ser más antiguas que lo que tenemos hoy, pero increíblemente coinciden. En la gráfica anterior yo tenía una pregunta en la anterior, ahorita volvemos a esta. Esta cienita nefelínica tiene pues mucha importancia, porque pues, noten las edades. Antes, yo ahorita le voy a pedir que ponga la tabla otra vez de edades, pero me parece que son un poco contradictorias por lo siguiente. Aquí dicen que es 577 más o menos 6.3, dice argón-argón. Y bueno, dice uranio, plomo y argón-argón, 577. Pero hay otra edad de Arango y otros que dice 494 más no se sabe cuánto. Y luego otra en Zircon que es más reciente, que dice 600 algo. Eso lo pondría, y luego vuelve y dice, no sé si usted va a repetir, pero dice, vuelve y dice potasio, argón en biotitas que da 485. Entonces noten que unas dan paleozoicas o dan el límite, unas dan cerca de 500 millones de años y otras dan 100 millones de años más. Y eso es raro, por una razón muy sencilla. Todas las rocas que hemos visto, digamos, relacionadas a la zona de subducción, recuerden que les dije que hay un silencio tectónico de entre 1.000 millones de años. La orogenia gremiliana entre 1.200 y 1.000. Antes de la orogenia gremiliana, subducción, todo el tiempo por el lado occidental. En la orogenia gremiliana, choque, como la India, actualmente choca entre dos continentes, y luego no pasa nada más, se convierte en un margen pasivo tipo Atlántico, y las primeras rocas tienen 480, 500 millones de años. Van a ver más adelante que las más antiguas tienen 500 millones de años. Entonces, si la zona de subducción se inicia en 500 millones de años, es raro tener rocas de 600 millones de años porque no son fácilmente explicables. En el entorno tectónico no es fácilmente explicable. Simplemente no existen. En todos los Andes no se ven rocas de esas. Entonces, la edad de estas rocas es muy importante. Es contradictoria, como dicen, unas dan 500 y las otras dan 600. Yo creo que hay algo claro, porque yo no me espero que haya rocas de 600 millones de años ahí. Ponga la tablita otra vez, por favor. La tabla con las edades. ¿Cuál? Donde tenía, esa, siempre que esa que estuvo usando, siempre esa. Entonces noten que ahí está esa cienita, es la verde, ¿cierto? ¿GS? ¿Esa es? ¿O cuál es? Es este. Ay, perdón, este. Es esa, ¿cierto? Entonces noten que si a mí me dicen que tiene alrededor de 500, yo digo, bueno, eso tiene sentido con todo lo demás. Noten que es la única. Noten que aquí también se ve el silencio tectónico. Aquí, como estamos en el escudo Guyana, digamos, lo más joven que tenemos en rocas ígneas es 1350 más o menos, 1380. Puedes señalarlo ya para que todos vean, las más jóvenes. ¿Las más jóvenes? Sí, las más sí, jóvenes. como estas. Sí, 1380, o sea, eso es antes de la orogenia greenvilliana. Porque la orogenia greenvilliana en general la vemos más en los Andes actuales, o sea, al occidente de estas rocas. Y luego ahí está el silencio total. De nuevo, no existen rocas. Y de pronto aparece una en esta posición que tiene, según unos autores, 500 y según otros 600. Yo me imagino que es más bien 500. Me parece muy raro que haya habido un evento magmático ahí de algún tipo antes de que se iniciara la orogenia andina, que se inicia hace 500 millones de años. Esa cienita me parece que es controversial por la edad, y yo me sospecho que es más bien, debiera ser más cercana a 500, a pesar de que hay una edad de uranio como que debiera ser creíble. Pero es raro que dé semejante rango, y como les digo, todas las demás rocas de los Andes, desde aquí hasta Chile, las más viejas dan 500 millones de años. Entonces, que haya una que de 600 es sospechoso, por decirlo menos. Mucho de la localidad. Usted ahorita puso un mapa con las localidades. Se dataron estos dos cuerpos. Sí, eso es raro. Eso es raro. Yo pienso que es algo raro con las edades. Algo raro por el contexto geológico. Lo que significa esa ciénica.
Muestre la foto otra vez de la sienita. ¿Esta? Esta. ¿Qué minerales se ven ahí? ¿Qué se supone que tiene? Tiene plagioclasa, Clasa, pues el feldespato. y el potásico también, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y Ujú. pues supongo que lo gris es la denfelina. Sí, y tiene cuarzo. Ya ven. O no mucho. No, ¿Qué debe tener una sienita? pues feldespato, potásico, y pues no debería tener cuarzo, ¿no? Nada de Sí. cuatro. O sea, nefelínica. Solo las dos, el espato potásico y sódico calcio, ¿cierto? ¿Y Sí. qué más? En poca plagioclasa. Ajá. Ajá. Y sí, Y minerales accesorios que tienen. Ahí se ven las cosas negras que pues son deben ser biotitas. bióticas. Ajá. Bueno, esa es una roca muy rara, como dije, muy interesante. Y la edad es extraña. La edad es extraña. Por lo que les digo, me interesa mucho que entiendan claramente el silencio tectónico que hay entre las rocas previas a la orogenia grembiliana, las de la orogenia grembiliana y luego la orogenia andina, que sí es todo lo que tenemos desde hace 500 millones de años, que son números cruciales para ustedes saber eso. Entonces está, como tiene edades de para lado y lado, entonces dejémosla por ahora en 500 millones de años, que tiene más lógica con todo lo demás. Profe, pues ellos proponen como que la formación de esta cianita es como un pesor postgrembiliana, hay como un dominio de rift, como de extensión. Después, pues ya cuando se deja de acrecionar, sí, de eso. Sí, pero entonces estaría diciendo que la separación de las dos Américas ocurrió en 600. Igual, sigue siendo conflictiva. Lo más probable es que las dos Américas se separaron hace 900. Bueno, ya no hay más rocas. No existen rocas. Entonces el hecho de que aparezca una sola es sospechoso. Okay. Pero no tomar el dato tan, digamos, como tan cierto. Okay. Adelante. Profe, bueno, con respecto a esto, Buder alega que esta megaestructura pudo haberse formado por rift, pero pues como estos son fallas inversas, pues me imagino que estas en un inicio fueron fallas normales y después tuvieron un volcamiento y se volvieron, pues no volcamiento, sino se volvieron fallas inversas. O lo contrario, puede ser también. Fíjense que hoy en día en los Andes las fallas de borde son todas fallas inversas. Puede que algún día hayan sido normales las cretácicas, pero hoy en día son inversas. Y cuando se mueve uno hacia el oriente de los llanos y de la Amazonía, el entorno tectónico es de fallas normales, porque el basamento se está hundiendo de la cuenca de Portland. Entonces, a estas distancias es posible tener fallas normales. Perfectamente pueden ser fallas normales, pero de todas maneras están alineadas con las fallas inversas. Okay. Podría haber fallas normales, sí puede ser cualquiera de las dos. Pero en general, en este entorno y con esas fallas de rumbo, lo más probable es que sean inversas. Ok. Bueno, provincias geocronológicas del cratón amazónico. Aquí se exponen como 3 teorías, principalmente de la provincia de Río Negro, Juruana, que es como donde está el complejo de Mitú. Tassinari, en 1981, alega que pues, esta provincia de Río Negro es la misma que se llama Juruena aquí en el sur, aquí en el norte se llama Río Negro. Es la misma con dataciones, porque le dan como prácticamente lo mismo de 1800 a 1550 millones de años. Y él agrega una orogenia que se llama la orogenia Kerari, que es la que generó la creación de Río Negro a esta provincia, que es la provincia central amazónica, que es del Arqueano. Entonces, él alega que en esta orogenia Río Negro se acrecionó a esta provincia. Después, Santos, en el 2000... ¿Cómo así que se acrecionó?
Sí, o sea, es este bloque juvenil se acrecionó a uno más viejo, que en este caso es la provincia central amazónica, que es del Arqueano. Pero eso supondría que es un pedazo de continente que viene de otro lado. Sí, pues Sí, es la básicamente, palabra. O está, ¿cuál se imagina? Bueno, ¿qué dice el autor del entorno tectónico y qué se imagina usted que puede ser el entorno tectónico? mm, Dice, si uno se puede imaginar que todos estos pedazos que hay ahí son como bloques, como sí. microcontinentes y que después se estrellan. Pero es raro que tengan esa distribución elongada, paralela. Entonces es como raro que un pedazo exactamente igual de largo caiga en esa posición exactamente y sea más joven. Entonces, ¿qué otra alternativa hay a pensar que sean pedazos de microcontinentes? Pues serían como de arco volcánico, porque está en un periodo de subducción y el arco volcánico se va desplazando. ¿No? Bueno, Y entonces se sería puede ir subducción. acrecionando. La respuesta sencilla sería subducción, porque es el choque de la placa continental con una placa oceánica. Y eso es lo que van a ustedes a ver en documentación en el artículo de Ibáñez, por ejemplo. Entonces, son rocas de arco, efectivamente, relacionadas a subducción, hay magmatismo y metamorfismo. Pero lo que ilustra esta gráfica, que otros autores han replicado en Tassinari, me parece que es la idea correcta. Como yo lo explico, como yo lo veo, el pedazo más antiguo del continente es la provincia central amazónica, que como usted ya mencionó, una parte está en Brasil y otra en Venezuela y tiene rocas de 2000, más de 2.500 millones de años. Son arqueosaicas. Pero si se da cuenta, la siguiente en edad sería Maroni, Itaca y Unas, que es la azul. Y luego está la provincia de Ventuari y Tapajos. Entonces es como si el continente hubiera chocado por el lado nororiental, por subducción o por lo que ustedes quieran, y se hubiera generado ese cinturón azul. Y luego, después de eso, sí empiezan los cinturones hacia el occidente a ser sucesivamente más jóvenes, que son Ventuari y Tapajos, y luego Río Negro, Uruena, y luego Rondonia, que es la que tienen ahí, pero aquí este autor la revuelve con la orogenia grembiliana. Pero digamos, si uno lo mira a nivel macro, efectivamente las rocas son más jóvenes hacia el occidente. Eso es lo que vemos hoy en día y en nuestras tres cordilleras magnífico, esa diferencia de edades. Entonces, digamos, el esquema lógico más sencillo aquí es un entorno tectónico de subducción la mayoría del tiempo, excepto la orogenia gremiliana cuando se choca, sí, ciertamente con otro continente y hay rocas de alta presión, alta temperatura que ilustran eso, con edades a todo lo largo de los Andes y a todo lo largo de los Apalaches y hasta Canadá, inclusive partes de Europa, entre 1.200 y 1.000 millones de años, que es el siguiente cinturón después de Río Negro Juruena. Ese sería el siguiente cinturón de Rondonia San Ignacio, si quiere. Eso es lo que muestra esto. Ahora, algunos bloques de estos efectivamente sí pueden haberse unido más tarde. Luego van a ver que está la orogenia panafricana, que es cuando todos estos bloques chocan con África para hacer Gondwana, para constituir Gondwana. Ahí se constituye lo que llama la orogenia panafricana o panafricana brasiliana, porque están todas esas edades que tienen el intervalo de silencio tectónico del occidente. Puedes mostrar los Andes, por favor, ahí, ¿no? El intervalo tectónico de los Andes es en el que hay silencio total, en cambio sí hay ruido, hay rocas en el lado oriental del continente, en Brasil y en Venezuela, durante ese intervalo de tiempo. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos, digamos, separando del otro pedazo de América, estábamos viajando relativamente hacia el oriente en este dibujo y entonces nos estrellamos con África. Ahí es cuando nace Gondwana y eso sucede entre 900 y 500 millones de años en el intervalo del silencio tectónico. Entonces el silencio tectónico es al occidente, que no estamos chocando con nada, pero al oriente sí chocamos con África. Más adelante ustedes saben que volvemos a separarnos.
Pero aquí en el occidente no existen esas rocas, por eso les decía que era muy raro que hubiera una sola roca que tenía esa siemita atrás de reconstrucción. 2.1, 1.8. Esa es una buena, vamos a ver qué tiene ahí, dónde está Sudamérica. Pero ahí la pone. Este es el choque que usted se refiere a 6.600. No, ese es el que yo hablo, es más tarde. Ese es en la orogenia de Gondwana, digamos. Ah, ok. Y tiene otra gráfica de estas, parecida a esta. Tengo esta. El intervalo, pero esta es la Grenvilliana. Ese me gusta más, la Grenvilliana. Se muestra la idea, digamos, de chocar efectivamente Amazonia, que somos nosotros, con América del Norte, aunque sí está como raro, hay unos mejores. ¿Dónde está muéstrales Laurentia para que no se pierda? Laurentia es es que esta es una representación como de solo de Laurentia, o sea, Amazonía con respecto a Laurentia nomás. Sí. En otra reconstrucción que me parece que tiene más sentido, se ven las dos Américas juntas, alineadas, y al norte un pedacito con Europa. Y como les digo, las edades son iguales, entonces es un escenario muy razonable, muy defendible. Pero bueno, para resumir, las edades son más jóvenes hacia el occidente del continente. Y eso significa que desde hace 2.500 millones de años tenemos subducción por el lado nuestro. ¿Cuál es la edad de Maroni Takayunas? ¿La tiene? Aquí debe estar. No. Ya la vi. 2.2 a 2200 a 1950. A partir de ese momento tenemos subducción por el lado nuestro, hasta que nos estrellamos con la otra América. Y antes de eso, pues sí pueden haberse juntado otros bloques. Noten que en varias reconstrucciones nos ponen pegados a África Occidental. O sea, que pueden ser bloques que estábamos relativamente cerca. Para decirlo en términos sencillos, imagínense que la corteza del sistema solar nuestro tiene 4.500 millones de años. Obviamente al comienzo los planetas son una bola incandescente y en la medida que empieza a ampliarse, empieza a haber pedazos de corteza que flotan sobre el manto. Y se inician todos estos procesos que estamos diciendo de deriva continental y de crecimiento de los continentes. Los continentes van creciendo en la medida que el planeta se ha ido enfriando. Y por ahora, pues, los continentes, como les dije la vez pasada, flotan, se estrellan, se separan. Y se puede demostrar que es cierto, no es ciencia ficción. Efectivamente, ha sucedido y está sucediendo hoy en día. Adelante. Listo, bueno, la segunda teoría es la de Santos. Sebastián. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Yo tengo un tema que me conflictúa un poco y son los esquistos. O sea, entiendo que los esquistos son evidencia de ese metamorfismo de los sedimentos marinos. ¿Por qué no se encuentran, si hubo subducción, por qué no se encuentran estos esquistos en estas zonas? Sí, aquí creo que se mencionó precisamente el concepto de cinturón verde. Los varios cinturones verdes han ilustrado esos esquistos que están ahí. Las pasamos por la mención, pueden mostrarlos de nuevo, por donde están los cinturón verde. Se llama cinturón verde de nuevo porque tiene los basaltos oceánicos acrecionados y tiene los esquistos verdes. Se llama Green Belt. Bien atrás. Que son muy famosos. A ver, ¿dónde está el Green Belt ahí? ¿Y qué edad es? Aquí. Este es 2000, aquí está, perdón, ya. 2200. Que es subducción por ese lado y por el otro lado también. Ahora depende de qué porción de la corteza se ha exhumado. A medida que uno observa fragmentos de la corteza más profundos, pues empieza a meterse con gneisses, migmatitas, languitas, etcétera, etcétera. Pero digamos la zona que lo que queda preservado, los esquistos verdes en la pila sedimentaria, efectivamente queda preservado. En algunos lugares inclusive quedan preservados los basaltos o las rocas ultramáficas que estaban mencionando ahorita. Porque son zonas de choque, tienden a transformarse, pero quedan preservados. Precisamente el continente crece a expensas de modificar la corteza
oceánica acrecionada. Entonces, la oceánica, igual que en la cordillera occidental, se pega ahí. Si ustedes miran lo que hay en la cordillera occidental, la mayoría son basaltos y no les ha pasado nada, no tienen metamorfismo. Pero luego les pueden pasar varias cosas en esa zona, empezando porque empiezan a ser intruidos y o les caen sedimentos encima y luego son metamorfizados. Entonces las rocas oceánicas terminan mezclándose con la corteza continental y transformándose en corteza continental, que tienen menos densidad y por eso están sobre el nivel del mar. Entonces esquistos son por todos lados, están aquí, y en Colombia los tenemos en las 3 cordilleras, tenemos esquistos verdes, desde el Paleozoico, desde hace 500 millones de años hasta hoy en día, hasta, digamos, los más recientes que conocemos, que son los de Cretácico, que son los esquistos verdes más jóvenes que tenemos. ¿Pero claro, Sebastián? Sí, profe, sí, no, desconocía la ubicación de esos cinturones verdes. Sí, gracias. Vale. Adelante, gracias. Bueno, entonces Santos, a comparación pues, de Tassinari, él separa la provincia de Río Negro y la de Juruena, como Rondonia Juruena. Él alega como diferencias litológicas y en edades, a pesar de que él las pone como que básicamente tienen la misma edad, de 1820 millones de años a 1540 millones de años, igual acá. Y también agrega una nueva pues, provincia que se llama Sunzas, que como pueden ver, él tiene una edad de 1400-500 millones de años a 1100 millones de años. Pero pues pues como la evidencia que él muestra es como esa reconfiguración en las micas que pues, les estaba contando anteriormente. Ese es como el único argumento como con peso que tiene él. Y también rechaza que esta provincia se haya acrecionado a la provincia de la central amazónica. Por eso pueden ver en la imagen que él no está de acuerdo con que sean arqueanos. Entonces, por ejemplo, en esta y aquí también, el supuestamente arqueano. No sé por qué él dice que no puede ser arqueano, ya que sí hay evidencia de que es arqueano. Y la última, la de Fraga, ella y su equipo determinan que hay un cinturón que se llama Caurene-Coereni, un cinturón metamórfico de alto grado de más o menos 2040 millones a 1990 millones de años, que pasa por la mitad y divide una provincia norte y una provincia sur. La provincia norte, la más vieja, 2200 a 1980 millones de años, y la lado sur de 1890 a 1740. Se le discute mucho esta propuesta porque no está clara la continuidad, por ejemplo, hacia el sur de Colombia. Algunos dicen que hay pues los neises metapelíticos tienen una historia similar, pero pues todavía no se ha comprobado. Ahora tenemos la evolución geológica de la parte colombiana del escudo guyanés. Esto es como una síntesis de todo, desde todo lo que hay en Colombia. Entonces las rocas de Caicara se asocian a la orogenia transamazónica tardía, siendo estas las rocas más viejas que tenemos en Colombia, de 1980 millones de años. Tenemos la orogenia Querarí, que forma el complejo Mitú. Esta orogenia se le atribuye como a la creación de esa provincia central amazónica por parte de la provincia de Río Negro. Aquí los autores antes pues ponen como un entorno de margen continental o de Bacar. Pues ya se sabe, pues según Ibáñez 2015, que ya es más como un ambiente de Bacar. Aquí pues la representación, esto... Un ambiente de subducción, más bien. Sí, un ambiente de subducción, perdón. Y bueno, aquí la representación, esto pues en ese momento de las de Caicara, esto no está tan pegado, sino que fue como que la que conseguí. Tenemos el magmatismo de granitoides anorogénicos de 1550 a 1500 millones de años,
que está el granito de Mitú. Aquí lo ponen como rifting, pero pues ya se sabe que pues, Ibáñez determinó que hace 1.600 millones de años ya había subducción. La cimentación de Tunui en el Mesoproterozoico, como ya habíamos hablado antes, tiene un intervalo de 1.580 a 1.350 millones de años. Están asociados a un ambiente fluvial, de sedimentación fluvial, por la erosión de la orogenia Kerari, de los cuerpos que formó esa orogenia. Tenemos un episodio tectonometamórfico que es el Kamuduk-Nikere, que se le atribuye como a uno de los efectos que causó la orogenia grenviliana, produciendo milonitas, lo que estamos hablando de la reconfiguración de las micas, y un metamorfismo de medio de bajo grado en las de Tunui, porque pues aquí en esta representación lo que se ve marcado es como la posición, o sea, como la parte que colisionó con la Orentia, y lo rojo es más o menos por donde está el escudo. Entonces esa colisión en la parte occidental tuvo efectos hasta la parte oriental, haciendo ese metamorfismo de bajo grado en las rocas de Tunui. Y esto se evidencia también porque en la parte más oriental del escudo no se alcanza a ver ese metamorfismo. Tenemos los eventos del Proterozoico tardío y el Paleozoico, donde tenemos la formación Pira-Paraná, que es una cimentación fluvial que asumen que son depósitos de la erosión de las montañas que generó la orogenia grenviliana, y la cianita nefelínica lo atribuyen a un evento anorogénico. El potencial geoeconómico. Pongan un segundo, noten que aquí ya antes de la nefelina la quieren convertir en 600 a 800. No es 500, que no es correcto, suena muy raro. Adelante, Oscar. Bueno, tenemos los paleoplaceres del Proterozoico en las metacimentitas de Tunui, donde viene pues, el oro, que ese oro también viene acompañado de ocurrencias de wolframita. En Venezuela hay kimberlitas diamantíferas de Guaynao. Según Galvis y Huguet en el 80, creo que era, 79, ellos dicen que las comunidades saben de la actividad de diamantes en Venezuela y Brasil, pero más no se practica en Colombia, pues, porque no se ha visto. Y pegmatitas con casinerita y columbita, ellos dicen que pues no son tan grandes las pegmatitas, y pues ya. Muy bien, Oscar. ¿Preguntas finales? ¿Qué decir? Santiago. Sí, yo tenía una pregunta acerca del que se mencionó, el cinturón Kaurane Koireni, perdón, no sé si lo estoy diciendo bien. Es que no me queda claro como, no sé cómo decirlo, como el timing, en qué momento eso entra. O sea, aunque dijo que pues está muy, o sea, como que muy en duda la existencia de este cinturón, pero pues ¿de qué forma se podría formar este cinturón? No lo comprendo. Pues este cinturón, según ellos, atraviesa como todo lo que es el escudo de Guyana, y ese atravesado es el que define las provincias. Entonces la provincia la separa del norte a sur. Entonces pues eso ya sería todo. Y es rara la posición también, con esa edad, porque esa es la edad de la orogenia grenviliana. Entonces, sí, eso es como raro. Pues, sí, los mismos autores dicen que no saben bien cómo podrían validar esa afirmación. Suena extraño.
Lo mismo las rocas metamórficas que mencionó de 1300 podrían ser parte del metamorfismo asociado a subducción si son de 1300. Y si son más jóvenes, ligeramente más jóvenes, entonces serían parte de la orogenia gremliniana. El fenómeno ese Cumundú, algo así, ese fue el que puso en 1300. Sí, pues tener en cuenta que ellos como que no saben lo de de subducción, como usan un entorno de subducción, sino que lo perdían como a otros entornos. Entonces, como que la única manera que pueden alegar ellos es eso. Y dicen que al oriente no se ve. Pero Sí, no, realmente no se ve. Si se lo imaginan, están todos los eventos tectónicos que ustedes quieran. Pero me da la impresión que todo está ligado a subducción o choque continental. No pareciera haber muchos episodios de rifting, como los africanos. Es posible que estén ahí, pero tampoco he visto que estén claramente documentados. Fíjense que siempre son sospechas o una sola roca que aparece ahí y no saben qué hacer con ella. ¿Algo más? Bueno, bien, Oscar. Entonces continuamos con la segunda parte. Buenos días, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, también yo creo que ponerlo en pantalla completa. Listo. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces, buenos días a todos. Mi presentación es sobre el basamento proterozoico. No está en pantalla completa, Camila. No está No. ¿Ahora sí? No, hay algo en la forma de compartir ventana o pantalla. Entonces, un segundo. ¿Ahora sí se ve la pantalla completa? Sí, ahí está bien. Listo. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Me presento, soy Camila Cruz Sánchez y les voy a hablar sobre el basamento proterozoico del Escobo Guayanés Occidental y los Andes del Norte de Cronenberg 2019. Bueno, en el contenido tenemos la distribución del basamento precámbrico de los Andes colombianos, el macizo de Garzón, el basamento subandino, la serranía de la Macarena, el macizo de Santander, la Sierra Nevada de Santa Marta, la península de La Guajira, el flanco este de la Cordillera Central y para finalizar la evolución geológica del precámbrico andino, la orogenia gremliniana. Hay que ocultar la pestaña que está ahí abajo, Camila. Un segundo, listo. Bueno, entonces para comenzar tenemos la distribución del basamento precámbrico de los Andes colombianos a lo largo del cinturón de afloramientos proterozoicos que continúan hacia el noreste de Venezuela. Tenemos los más importantes de los Andes, que sería el macizo de Garzón, el macizo de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso de la serranía de la Macarena... Camila, un poquito más cerca del micrófono y un poco más despacio, porque a veces cuesta trabajo entender. Listo, qué pena, profe. Bueno, los tres afloramientos principales de los Andes serían el macizo de Garzón, el macizo de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso de la serranía de la Macarena, que no está aquí, se presenta un núcleo de basamento proterozoico y se dio un levantamiento aislado con rumbo noroeste al este de la cordillera oriental. También se observan pequeñas láminas tectónicas en La Guajira y a lo largo de todo el flanco oriental de la cordillera central, desde la frontera con Ecuador hasta la serranía de San Lucas, que está aquí arriba. También podemos ver que aunque no hay continuidad física entre los afloramientos, ¿Dónde está la zona de San Lucas? Aquí arriba. No puede ser. Es según el mapa de Cronenberg, profe. Lo ubican acá arriba. No puede ser.
La Serranía de San Lucas queda al occidente del macizo de Santander. Un segundo. Muy claro. Pues aquí está el mapa de la Serranía de San Lucas, profe. Está en la falla, limitado al oeste por la falla de Otú. Pero pues ahí lo ubicó Cronenberg en el mapa. Sí, pero está al occidente de Santander. Es parte de la cordillera central. Pues ahí. Ok. Entonces es un error en el mapa. Sí. Creo que es imposible que San Lucas esté allá al norte. Listo, listo. Pues sí, está aquí la Serranía de San Lucas. Y bueno, lo que relaciona los afloramientos es su historia geocronológica relacionada con la orogenia gremiliana que se mencionó antes, de una edad de 1100 a 900 millones de años, su metamorfismo de alto grado. Y bueno, estos dos detalles sugieren una historia geológica común. También aquí vemos la reconstrucción de Rodinia, que hace rato también se mencionó en la anterior exposición, donde se ve el choque entre la Laurentia y la Amazonía y Báltica. Y aquí la ubicación del cartón amazónico. Además, datos recientes del desplazamiento cristalino en la cuenca subandina del Putumayo en la Amazonía sugieren una correlación con el precámbrico andino. Y vamos a ir con el siguiente. El autor propone dos modelos de la importancia geotectónica de los afloramientos del Proterozoico. Se centra en el autóctono, que es el que defiende tanto Cronenberg, Restrepo Pace y Sediel. En este caso hablan de que sucedió una colisión durante la orogenia grembiliana que generó el metamorfismo. En este caso consideran la faja granítica Garzón-Santa Marta como una acreción juvenil al escudo guayanés durante esta colisión de Laurentia y Amazonía en la orogenia grembiliana. Y bueno, esto genera el metamorfismo. Además, nos habla de que tiene tres evidencias: la litología, la geoquímica y la geocronología. En este caso, porque tiene una similitud litológica y la tectónica de indentación, que se ve por cizalladura, milonitización y reposición mineral térmica coetánea, que se identifica con estos dos últimos evidencias, la geoquímica y la geocronológica. Además, es respaldado por la historia paleozoica del macizo de Santander. Por otro lado, tenemos lo que sería el modelo alóctono, que es defendido por autores como Etallo, Toussaint, Ordóñez y Carmona. En este caso, habla de una subdivisión en terrenos acrecionados limitados por fallas, y estos terrenos hacen alusión a bloques tectónicos alóctonos o no relacionados, que han sido desplazados de forma paralela al continente de cientos a 1000 kilómetros a lo largo de fallas transformables, hasta que se ubican donde están actualmente. En este caso, consideran tanto evidencias paleontológicas como paleomagnéticas. Las paleontológicas dicen que el Paleozoico de la Cordillera Oriental pertenece a la Laurentia y no a Sudamérica, y se acrecionó al escudo guayanés en tiempo silúrico-evónico, mientras que la evidencia paleomagnética de la Sierra Nevada de Santa Marta da esa evidencia para desplazamientos a gran escala hacia el norte de los bloques tectónicos de la Sierra Nevada de Santa Marta en tiempos jurásicos cretácicos. Bueno, una anotación aquí es que Cronenberg defiende lo que es el modelo autóctono, y para él es porque los proteritos son comunes, el metamorfismo y la historia geocronológica son hechos que lo defienden. Asimismo, habla de que aunque desplazamientos a lo largo de fallas activas no impiden que los segmentos de la orogenia gremiliana hayan formado el cinturón continuo a lo largo del margen occidental del escudo guayanés. Y pues no hay evidencias de microcontinentes relacionados que se hayan anclado al continente. En este caso, el argumento más sólido es que la integridad del precámbrico andino es el hecho que el basamento gremiliano continúa hacia el este más allá de la falla inversa del límite oriental de la cordillera oriental, y por lo tanto hace parte del escudo guayanés desde la orogenia gremiliana. ¿Qué es un terreno? ¿Cuál sería la definición de terreno? ¿Qué se puede imaginar cuando le hablan de un terreno? Me imagino bloques separados que no tienen relación entre sí. O sea, se encuentran actualmente cercanos, pero en cierto tiempo ellos dicen que fue transportado desde otro lugar
de otro lugar. Un ejemplo de hoy en día de algo que esté sucediendo en el planeta ilustrando eso. ¿Alguien puede dar una idea de un terreno o microcontinente? Giselle. Buenos días, profe. La India hoy en día es considerada un terreno y está limitada por fallas geológicas. Pues es la zona Eso de Tokio, la zona de los Sí, señor. Himalayas. Entonces, eso sucede cuando... Pero entonces el concepto fundamental es que es corteza continental. Tiene que ser corteza continental para que pueda estar por encima del nivel del mar y flotar sobre el manto como lo hacen todos los continentes. Entonces, ese es el concepto. ¿No? Apaguemos un segundo el micrófono, Camila, para que no haya interferencia. Gracias. El concepto entonces es corteza continental, algo como la India. Entonces se pueden imaginar un microcontinente como ese, que viaja y en algún momento se estrella contra otro continente. Ese sería el concepto de terreno. El concepto se ha distorsionado para referirse a cosas como, por ejemplo, un arco de islas. El arco de islas está... Camila, hay interferencia. ¿Podemos apagar el micrófono? Sí, un segundo, profe, es que me toca salirme la presentación para eso. ¿Sí? Wow. Eso genera un choque, como el choque del que estamos hablando entre las dos Américas, del tamaño que fueran las dos Américas, y genera en general rocas de alto grado de metamorfismo, alta presión, alta temperatura, y suprime el componente geoquímico de corteza oceánica, porque ya no hay más corteza oceánica entre los dos bloques, como está sucediendo hoy en día en los Himalayas. Entonces, ese es el concepto de terreno. Como les dije, se ha distorsionado a coger, por ejemplo, decir, no, es que eso es un arco de islas. Pues si lo piensan, un arco de islas que se genera como los Andes, en corteza continental, pues no es ningún terreno. Es como pensar que la cordillera central es un terreno. No lo es de ninguna manera, es un arco magmático en el borde del continente. Otros podrían ser en los lugares donde la corteza oceánica choca con otra corteza oceánica, como en el caso de las Antillas. Eso podría generar bloques que podrían viajar y chocar o no con otros, pero uno tiene que demostrar entonces que sí era un arco de islas y que todas las rocas relacionadas tienen la edad de ese arco de islas. Entonces, no es muy apropiado referirse a los arcos de islas como terrenos, pero lo han hecho para poder justificar esa teoría original del año 1983, en el cual esencialmente lo que hicieron, ustedes consultan ese artículo, fue utilizar todas las fallas que ya están cartografiadas hoy en día y decir lo que está a la derecha de esta falla y lo que está a la izquierda son terrenos diferentes. Y Cronenberg, que tiene edades, tenía geoquímica, y noten que también es más o menos de 1982, las ideas de Cronenberg. Él se dio cuenta de que el basamento era igual al oriente de la falla de Guaycáramo que al occidente de la falla de Guaycáramo. Las mismas edades, el mismo tipo de rocas. Entonces no se justifica creer que un terreno venga a chocarse con nosotros y tenga exactamente la misma edad y la misma composición. No tiene sentido. No, entonces nunca han podido demostrar que esos bloques terrenos vengan de ningún otro lado. En algún momento cuando se propuso ese artículo se publicaron así como 20 y pico de terrenos, todos separados ahí entre fallas. Cualquier falla se convertía en un terreno. Y cuando uno miraba el basamento que estaba debajo de eso, como decir algo simple, la cordillera oriental, que tiene más que todo rocas del Cretáceo, entonces dijeron, eso es un terreno. Pero si uno mira el basamento que está debajo de esas rocas sedimentarias, pues se da cuenta que ese basamento es igual al que está al oriente de la falla de Guaycáramo y al occidente de la falla de Guaycámara, o si quieren ir más lejos, a la falla de la Salina o cualquiera. Entonces ahí es el argumento principal, es ese, son idénticos. Y por eso, como les dije hace un ratico, no tiene sentido que el bloque sea perfectamente elongado y encaje exactamente al borde del otro bloque que estaba ahí esperándolo. Eso no tiene sentido. Si son paralelos y más jóvenes, lo más lógico es que el continente ha crecido, que son rocas que crecen ahí en el borde en virtud del choque, sí, con corteza oceánica.
Para terminar de aclarar el asunto, la corteza oceánica no es un terreno. La cordillera occidental no es un terreno. Entonces no se pueden imaginar que toda la cordillera occidental se vino, todos basaltos y ¡pum!, chocaron ahí contra nosotros. Porque en realidad lo que sucede en la zona de subducción es que se van apilando los pedazos de corteza oceánica. La mayoría de la corteza oceánica se va por debajo del continente, pero la parte superior queda atorada, queda pegada en el borde del continente, y en general por eso la mayoría son basaltos oceánicos. Pero eso sucede constantemente, o sea que son en realidad pequeñas tajadas que nunca estuvieron por encima del nivel del mar. De hecho, chocan con nosotros entre 4 y 5 kilómetros de profundidad y después son exhumados, pero originalmente son exhumados y se convierten efectivamente en parte del continente y empiezan a ser modificados por procesos de metamorfismo y magmatismo ahí en el borde. Pero no se imaginen ustedes toda una cordillera pegándose contra nosotros, porque eso no es real. Cada X cantidad de tiempo se queda atorada una tajada de esas constantemente. Entonces es más bien una sucesión de tajaditas que tiene edad cada vez más joven. O sea que de ninguna manera eso puede ser un terreno. La cordillera occidental no es un terreno. Y la cordillera central tampoco es un terreno, es un arco magmático que está en ciclo. Por esa razón, Cronenberg, Restrepo, Seriel dicen, no, todo esto estaba ya ahí y simplemente ha crecido. Me parece que esa es una explicación más lógica a tratar de traer pedazos de otro lado. Y en algunos casos muy dramáticos, inclusive quieren mover el bloque por toda la zona de subducción, en forma perpendicular a la dirección de subducción, y como por la trinchera actual traerse un pedazo de Chile y ponerlo aquí en Colombia. Eso tampoco tiene mucho sentido, pero lo han hecho. Los autores dicen, no, es que el choque era diagonal, entonces los pedacitos se fueron moviendo hasta llegar hacia nosotros. Pero naturalmente, pues la gente trata de defender su idea de hace algunos años y hay seguidores de una o de la otra, pero la evidencia científica se inclina mucho más hacia el crecimiento gradual del continente sin necesidad de traer fragmentos de corteza de ningún otro lado. Por eso el concepto de terreno es fundamental para nosotros, porque muchos autores insisten en su idea de traer terrenos. Si ustedes miran la última publicación de Toussaint, creo, en el libro del Servicio Geológico de Geology of Colombia Book, de hace un par de años, tienen terrenos que están aislados, o sea, es como una bolita ahí, y uno dice, pues, ¿de dónde los trajeron? O sea, ¿cómo puede traer un terreno ahí circular como si lo hubieran traído del centro de la Tierra y lo hubieran metido ahí? Eso no es defendible. Es una idea cada vez más extraña. Ahora, sabemos que sí sucede, está sucediendo hoy en día. Un pedazo de continente viaja y se estrella con otro, pero uno tiene que demostrar que son diferentes. Si son iguales, entonces no es ningún terreno. Julián tiene la mano levantada. Sí, señor. Bajo su explicación y digamos el concepto de terreno, o sea, uno válido, también se podría citar a Australia como un terreno actual, en la actualidad. Sí, un microcontinente. Todavía no, sería un terreno después de que estrelle con algo. Ah, ok. Pero sí, ese es el concepto, un pedazo que se está moviendo para otro lado, que escapó. Australia estaba pegada a nosotros en Gondwana, y la India también estaba con nosotros. Luego empiezan a moverse a la posición que tiene actualmente, y la India ya chocó con el resto de Asia. Pero se convierte en eso efectivamente cuando choque con otros. La historia geológica de Australia va a ser totalmente diferente del continente con el que se estrelle, así como lo es la historia geológica de la India, que estaba mucho más cerca de nosotros que de Asia. Entonces, ese es el concepto de terreno. Por eso tienen que demostrar que son diferentes. Si le dan idénticos, entonces pues, no tienen un sustento. Han tratado inclusive de utilizar términos como para-autóctono. Dicen, no, es que se separó, imagínense, por ejemplo, separar la cordillera central. Así que hay un Bacar, por ejemplo, en el Cretácico, la cordillera central se mueve hacia la izquierda. Entonces se separa, le da por separarse y después otra vez vuelve y se choca. Entonces que son autóctonos y no lo son. O sea, es como que sí lo son y no lo son. Entonces han utilizado ese término porque antes se habían dicho que era un terreno. Y después ya dicen, no, es un terreno para autóctono porque es igual al que está al lado. Entonces, de nuevo, no pueden justificar el concepto de terreno de ninguna manera defendible hoy en día.
Y con eso seguimos, Camila. Listo, profe. Continuamos ya con la segunda parte, que sería el análisis de los afloramientos precámbricos en la cordillera oriental y el basamento subandino, Camila, donde tenemos... ¿Sí, señor? hay una pregunta que no ha visto aquí de Sebastián. ¿Sebastián no tiene micrófono? Ah, ok. Traten de levantar y preguntar por el micrófono. Pero Madagascar. Madagascar puede ser un terreno si realmente se va de ahí. Por ahora parece ser un pedazo de África que se ha separado parcialmente. Y si seguramente uno va a mirar, noten que encaja en África. Entonces eso puede ser un terreno si se va para otro lado. Y si no, sí puede ser un ejemplo de esos de cosas que se separan y vuelven y se unen. Si han visto últimamente lo que está sucediendo en el Rift africano, se está abriendo de manera dramática, atravesando por carreteras, por sembradíos, o sea, se ve cómo se está abriendo el Rift. Igual, todo ese pedazo de África se coge para algún lado y se va, se convierte efectivamente en un terreno. Entonces, digamos, la idea lógica de cómo ha evolucionado el planeta es esa, fragmentos que se van para un lado, para otro, se estrellan, se separan, etcétera, etcétera. Pero como les digo, toca demostrarlo. El ejemplo que siempre les digo para que traten de razonar sobre el asunto es mirar el océano Atlántico actual. Es una separación entre las dos Américas y África. Primero se separa América del Norte y luego nosotros. Pero es una separación en la cual ustedes no ven ningún pedacito en ninguna parte del borde del océano Atlántico esperando para algún día convertirse en un terreno. Pues cuando se separan dos bloques de esa magnitud, así como cuando nosotros nos separamos de América del Norte, pues no, simplemente uno coge para un lado y el otro para el otro. Hoy en día ustedes no ven pedacitos de terrenos en el océano Atlántico en ninguna parte. Y durante todo el tiempo, digamos desde 1.000 millones hasta 500 millones de años, no hay nada de eso. Entonces, ¿de dónde van a sacar un terreno? O sea, durante el tiempo en el cual nosotros nos comportamos como un borde pasivo, como el Atlántico, habría que imaginarse que los terrenos han quedado por ahí en la mitad y después se juntaron con nosotros. Pero por les digo, miren el Atlántico actual y díganme dónde hay un terreno. Entonces empieza eso a no tener sentido imaginarse pedazos de terreno que quedaron por ahí en la mitad del camino. Eso es, por eso es importante. Daniel levantó la mano. Profe, entonces, ¿el terreno Chipcha sí sería un ejemplo de terreno en Colombia? Tampoco, ninguno. Tampoco, ok. Ninguno, absolutamente ninguno, porque cuando se mira lo que está al oriente y al occidente, eso no es cierto. De hecho, como les decía, el mapa inicial de las personas que propusieron los terrenos eran como 20 y pico de terrenos. Hoy en día no hay sino como 3 o 4. La gente habla de Chipcha, Chocó, cosas así. Ya vamos en 3 o 4. Y de hecho, lo único diferente que hay para nosotros es, se dan cuenta de edades diferentes desde el complejo Mitú, y luego lo más occidente, la orogenia grembiliana, y sucesivamente tajadas más jóvenes. Lo único realmente diferente hoy en día es la cordillera occidental, que es corteza oceánica acrecionada. Pero cuando uno mira la cordillera central, se da cuenta de que hay franjas ahí que tienen también corteza oceánica acrecionada, más o menos transformada en rocas metamórficas, etcétera, etcétera. Inclusive el complejo Cajamarca tiene geoquímica que indica que está al oriente de la cordillera central, que indica origen en corteza oceánica, cuando se examinan las tierras raras. Entonces, en el borde del continente se tiene corteza oceánica. Entonces, si uno trata de hacer un terreno con cada tajadita de esas, entonces se imagina, le da algo gracioso, porque le dan terrenos perfectamente paralelos y elongados. Y eso contradice la lógica. Sí, es como si uno imaginara que el complejo Cajamarca es un terreno. Luego al occidente está el complejo Quebrada Grande, otro terreno. Y al occidente el complejo Arquía, otro terreno. Y la cordillera occidental, otro terreno. No tiene sentido. Es más lógico que entender que han crecido hacia el occidente en virtud de la acreción oceánica. Entonces, por esa razón, ninguno de esos terrenos tiene sustento. Pero algunas personas siguen usando esos nombres. Pero cada vez son menos. Digamos, los terrenos están en vías de desaparición. Cada vez hay menos. De hecho, no hay. En nuestro borde no hay evidencia de terrenos.
Camila. Listo. Bueno, como había dicho, ahora vamos a ver los afloramientos precámbricos de la cordillera oriental. Vamos a empezar desde la parte más sur hacia el norte. En este caso tenemos el macizo de Garzón, que está ubicado en la parte sur de la cordillera oriental, la cual abarca el macizo abarca más de 250 kilómetros de largo y 10.000 kilómetros cuadrados de área. Además, alcanza unas alturas de hasta 3.000 metros. Más adelante hablaré de las unidades Las Margaritas y migmatitas Las Margaritas y granulitas El Vergel. Aquí podemos ver que el basamento, el macizo está limitado por fallas inversas o de cargamiento, en este caso hacia el este y el oeste. También que hacia el norte y el sur, estas fallas generan como que angostan el macizo. Y pequeñas laminillas reaparecen más al norte, como sería el Neis del Barro, cerca al pueblo de Alpujarra. Otro dato es que el levantamiento final del macizo de Garzón tuvo lugar entre 12 y 3.3 millones de años, según Van der Weyl, en 1991. Ahora sí tenemos la litología del macizo de Garzón, que se compone principalmente por granulitas bandeadas, proterozoicas, de composición charmoquítica endervejítica, granulitas máficas y ultramáficas y granulitas metaperíticas acompañadas por mármoles y cuarcitas. Esta es granulita, pero también en las periferias se encuentran rocas en fases anfibolita. Además se describen dos cuerpos graníticos, como son los granitos de Guapotón Manhuaca y vetas discordantes de pegmatita y aprita. Además, también se reconoce un bandeamiento por origen supracortical, migmatización por fusión incipiente y homogenización por anatexis avanzada o fusión parcial. Seguimos con lo que sería la subdivisión. En este caso, tenemos que la primera descripción fue realizada por Luigi Radelli en 1962 y 1967, y se concentró principalmente en el aspecto migmatítico, sin mencionar la presencia de granulitas o ortopiroxenos, y le interpreta como un origen metasomático para estas rocas por el proceso de granitización. Luego tenemos Cronenberg en 1982 y 1983, que subdividió las rocas del Proterozoico de este grupo en granulitas bandeadas y asociadas y los granitos sintectónicos de Guapotón Manhuaca, posteriormente llamados Augeneises por Piem et al. En 1989. Luego, en unos estudios del Servicio Geológico Colombiano, Rodríguez en 1955 distinguió el granito anatéctico El Recreo y describió estas granulitas más homogenizadas en la parte alta del macizo con origen metasomático. Lo que pasa es que para esta descripción se basó en bases petrogenéticas obsoletas según Cronenberg, entonces pues hay que tenerlo en cuenta. Y se mencionan también que las transiciones entre el grupo Garzón y el granito anatéctico del Recreo son graduales. Luego Belander al en 2001 reformuló el nombre como granito del Recreo. Y posterior a esto, en Geominas y Geoestudios en 1998 al 2001 usan las descripciones macroscópicas para cambiar el nombre a Neis el Recreo debido a su carácter más metamórfico que ígneo, e introdujeron nuevas unidades como el Neis el Toro, Neis Las Margaritas y granulitas El Vergel. Además, Fuquen y Osorno distinguen el Neis el Barro cerca de la localidad de Alpujarra. Y por último, Rodríguez et al. En 2003 cambian el nombre del grupo Garzón por el complejo Garzón y lo divide en dos unidades: granitos carnoferosos El Recreo y migmatitas Florencia. Sin embargo, para Cronenberg es más fácil tener en cuenta los nombres anteriores. Luego tenemos la geoquímica del macizo de Garzón. En este caso tenemos lo que sería el diagrama de K2 versus óxido de silicio. Y este diagrama se utiliza para clasificar las rocas ígneas según su serie alcalina, teniendo en cuenta el contenido de sílice y de potasio. Sin embargo, debe considerarse que en este caso se usan rocas metamórficas, por lo que deben tener en cuenta el efecto superpuesto del metamorfismo y la movilidad de contaminantes de varios elementos. En este caso se ve que la mayoría de las granulitas están graficadas en las series calcoalcalinas.
y calcocalinas ricas en potasio. Esto sugiere un entorno tectónico de arco magmático por subducción, como había mencionado el profe, en margen continental activo o postcolisional, con un posible origen volcano-sedimentario respecto al protolito. Luego tenemos el siguiente diagrama, que es de discriminación tectónica. ¿Qué edad, de nuevo, qué edad tienen esas granulitas, Camila? Granulitas tienen una edad, ya le digo. Aquí está. De entre 1.180 millones de años, pero es que eso está más adelante en la geocronología. O sea que todas estas están, bueno, estamos hablando de la orogenia grembiliana, ¿cierto? Sí, señor. Que como les dije es una orogenia de choque. Entonces creo que todas estas son interpretadas después como rocas de alta presión y alta temperatura en el choque de los componentes. Y ahora la pregunta es ¿por qué tienen esta distribución? Por ejemplo, estas granulitas dice que tienen origen sedimentario, pareciera, ¿cierto? Sí, volcano. O sea, es el resultado del metamorfismo de rocas anteriores. Estos gráficos los van a ver muchas veces. En general van a ver efectivamente, la mayoría están en la sílica alcalina. Algunos son altos en potasio. Normalmente los que están más al oriente, en el mismo cinturón magmático, pero un poco más al oriente, que han atravesado mayor cantidad de corteza oceánica, corteza continental. Y algunos dan inclusive toleitículo. Pareciera haber más de una cosa. Entonces, ¿por qué sucede eso? Simplemente porque estamos en el borde del continente. Y aunque si hay arcos magmáticos que son reciclados durante un choque continental, pues la señal va a ser esa. Sobre todo si las rocas que se metamorfizan son de origen sedimentario, van a recoger la señal de los Andes. Eso pareciera ser lo que sucede. Pero digamos, el marco conceptual de todo esto tiene esa señal de arco, pero tiene un intervalo de tiempo de la orogenia grembiliana. Tengan eso en mente. Adelante. Gracias, profe. Bueno, como dije, sigue el diagrama de discriminación tectónica. Está aquí ubicado. En este caso es usado para inferir el ambiente tectónico de formación de las rocas y se muestran que los dos puntitos están en la zona de arco volcánico, que es BAC, y de granitoides tipo intraplaca, que es WPG. Este campo sugiere una mezcla de fuentes tectónicas con dominancia del entorno de arco volcánico por subducción e influencias intraplacas o de corteza oceánica reabsorbida por este proceso de colisión que se dio en ese entonces. Por último, tenemos el diagrama triangular, aquí ubicado, que es usado para discriminar tipos de basaltos según el ambiente tectónico. En este caso, las muestras están en la zona B, que son calcoalcalinas, y se concentran en esta zona las de granulitas máficas, lo cual es coherente con un arco magmático activo típico de zonas de subducción continental, en este caso de tipo andino. La conclusión de estos tres diagramas indican que las granulitas del macizo de Garzón presentan una afinidad calcoalcalina, probablemente generadas en un entorno tectónico de arco magmático por subducción, y tienen cierta... A veces cuesta mucho trabajo entender. Tratemos de hablar más despacio. Ok, profe. A pronunciar más las palabras porque cuesta trabajo entender. Listo, profe. Más despacio. Ustedes después van a tener que hacer exposiciones todo el resto de su vida. Entonces tienen que ser conscientes de eso. Pues todos hablamos diferentes, pero traten de hablar de manera que los demás logren entenderlos. Camila va muy rápido, por eso cuesta trabajo. Es un poquito más despacio. Adelante. Entonces, la conclusión de estos tres diagramas es que las granulitas del macizo de Garzón presentan una afinidad calcoalcalina, probablemente generadas en un entorno tectónico de arco magmático, por subducción. Y aunque tienen cierta complejidad, se habla de una posible evolución hacia composiciones más alcalinas e incluso chuchoníticas, que se dan en este diagrama, las chuchoníticas serias. Luego tenemos lo que son los diagramas tipo Spider y RE, de muestras de granulitas charnodenbergíticas en la A, de granulitas máficas en la B, de granulitas ultramáficas
con ortopiroxeno, quinopiroxeno, horblenda y espinela en la C y ortoneis de guapotón en el D. En este caso, muestran anomalías débiles en europeo, lo que sugiere un origen por diferenciación fraccionaria a partir de una fuente de magma rica en plagioclasa. Y los diagramas REF, en este diagrama, en el del tipo B, se ve una anomalía positiva de europeo y empobrecimiento de HREE, que serían por acumulación de plagioclasa y contenido de granate residual que absorbe estos elementos de tierras pesadas raras. Mientras que en el perfil C se muestra un perfil casi plano en la granulita ultramáfica. Ahora seguimos con el metamorfismo, que se encuentra en fases granulita con temperaturas aproximadas de 700 grados centígrados. Se define por la aparición generalizada de ortopiroxeno granulástico en granulitas félsicas como máficas, como se ve en la muestra, y por el carácter mesopertítico generado por exsolución de los feldespatos. El ortopiroxeno en el leucosoma indica que la anatexis también tuvo lugar en las fases de granulita. Según Jiménez et al. 2006, se definen dos trayectorias de composición. En el caso de las migmatitas de las margaritas, se ve que va en sentido horario, es decir, que primero hubo un aumento de presión y luego un aumento de temperatura. Mientras que en el gneiss charmoquítico con granate de las granulitas del vergel, que es el que vemos en la muestra, se ve una trayectoria más en sentido horario, lo que indica un aumento de temperatura y luego un aumento de presión. Ahora llegamos a la parte de geocronología. Estas rocas, Camila, ¿Sí, señor? ¿A qué profundidad se habrían formado estas migmatitas y estas granulitas? Pues algo que no es la es que todo no es sobre profundidad, sino con temperaturas que dicen que las gneiss charnoquíticos de las granulitas alcanzan hasta 1000 grados centígrados, entonces pues altas profundidades. ¿Y eso qué profundidad sería? Es que no se escucha bien, no sé si ya se mencionó la profundidad, pero ¿cuál sería la profundidad? No la mencionan, en el artículo mencionan, solo presionan los datos de presión y temperatura. ¿Alguien puede decir cuál sería la profundidad a la que se forman esas rocas? Mayor a los Geraldine, adelante. mayor a los 30 kilómetros. ¿Qué pasó? Geraldine quería contestar. Oscar. Bueno, profesor, a una profundidad como entre 20 a 40 kilómetros, más o menos. ¿Por qué 20? ¿De dónde saca ese número? ¿Con qué gradiente geotérmico estaba pensando eso? Pues el gradiente geotérmico es más o menos 1 grado por kilómetro. Entonces no le cuadra de ninguna manera. Ese no es el gradiente geotérmico, Oscar. Actualmente, ¿cuál es el gradiente geotérmico? ¿Por cuánto fue que me dijo, Oscar? Pues entre 20 a 40 kilómetros de profundidad. Sí, pero ¿con qué gradiente? Dígame cuál es el gradiente geotérmico actual, que Pues, es un número importante. dije 1 grado por kilómetro, pero No. No, ese no es el gradiente geotérmico actual y ese es un número muy importante. Julián Botiva. Sí, pues digamos, si la temperatura es de 1000 grados y un gradiente de 25 grados centígrados por kilómetro, entonces se habrían formado 40 kilómetros de profundidad. Pero las granulitas pueden variar de 700 a 900 grados, entonces yo diría que 25 a 35 kilómetros de profundidad. Sí, eso es correcto y ese es un número crucial. El gradiente geotérmico está entre 20 y 25 grados. Si miran los mapas de gradiente geotérmico varían ampliamente y digamos varían desde 15
hasta 70 grados por kilómetro. Hay varios estudios, pero en general todos tienden a estar entre 20 y 30 grados por cada kilómetro que se perfora, más la temperatura ambiente, naturalmente. Entonces, efectivamente es algo de alrededor de 40 kilómetros. O sea que es en la parte baja de la corteza que estas rocas se metamorfizan de esa manera. Noten que ellos hablan de varias etapas, digamos, granulita, micmatita, y hablan de fusión total, inclusive. Entonces tiene que estar en la parte baja de la corteza, pero esto sugiere también, se formaron a esa profundidad, a esa temperatura, pero parecieran tener protolitos muy andinos, muy típicos de subducción. Esa parte es interesante. O sea, cuáles fueron las rocas que fueron metamorfizadas a esas profundidades, que tendrían que haber sido rocas que estaban efectivamente ahí en el borde de subducción. Que al chocar con el otro continente, esas serían las rocas que se metamorfizan. Aquí noten que inclusive algunas daban alto potasio. Pues esa parte es interesante, pero las profundidades son muy importantes, entonces no olviden ese número. Entre 20 y 30 grados, la mayoría de la gente usa 25, pero hay indicaciones que en algunos intervalos de tiempo puede ser 20 grados por kilómetro o menos. Y hoy en día hay sitios donde es menos, 15 por cada kilómetro que se perfora. Ese es el concepto del gradiente geotérmico y es crucial para saber la profundidad a la que suceden. Cuando empecemos a hablar de termocronología, ese número es esencial, tener en mente eso para saber a qué profundidad estaban las rocas de acuerdo con el geotermómetro que se esté utilizando. Adelante, Camila. Listo. Ahora seguimos con la parte de geocronología que me preguntó anteriormente el profe. La primera datación radiométrica de las granulitas charnoquíticas del macizo de Garzón fueron obtenidas por Álvarez y Cordani en 1980 y Álvarez en 1981. Emplearon el método de rubio-estroncio y les dio una datación aproximada de 1.180 millones de años. Luego hubo otra datación que no tuve en cuenta para la tabla, dado que es una isócrona aparente, pero fue hecha por Kiem et al. En 1989 y de una edad de 117 más o menos 290 millones de años de rubio-estroncio, pues de ese método. También dio otra edad de 1596, más o menos 300 millones de años para los Neis de Guapotón, pero pues no se tienen en cuenta por este gran error que tienen. Luego tenemos a Álvarez y Linares en 1984, que usaron el método de potasio-argón para datar una granulita básica, más concretamente una horblenda, y una datación de 925, más o menos 50 millones de años. Luego tenemos a Restrepo-Pace et al. En 1997, que usaron el método de uranio-plomo en granulitas de Elbegel, más específicamente en circones, y una edad de 1088, más o menos 6 millones de años. Luego, Cordani et al. En 2005 usaron un método UP, uranio-plomo de shrimp, o sea, de alta resolución, y obtuvieron varios datos de los circones en núcleos ígneos de los neises de Guapotón, como se ve en esta imagen. Dieron la edad de 1158, más o menos 23 millones de años. En sus bordes metamórficos, la edad de 1000, más o menos 25 millones de años. En el leucosoma de los neises de las margaritas, 1015, más o menos 8 millones de años. Y en las granulitas del Vergel, 12 edades entre 1100 a 1000 millones de años. Finalmente, Ibáñez Mejía en 2011 usaron el método de datación de uranio-plomo y les dieron edades de 1135, más o menos 4 millones de años, en núcleos de circón, y de 990, más o menos 5 millones de años, en sobrecrecimientos metamórficos de estos cristales. ¿Podemos mostrar los sobrecrecimientos metamórficos en alguno de estos cristales? Claro, profe. Están aquí. Aquí. No sé si se puede, o pongo el puntero ese. Aquí, sí, en general son más opacos que el centro del cristal. Aquí hay una diferencia de más o menos 150 millones de años. ¿Qué significa eso? O sea, la edad de 1150 en el centro del cristal, ¿qué significa?
¿Y qué significa la otra edad en el borde? ¿Y cuáles son los eventos? ¿Qué información pueden obtener de eso? Sería la edad del protolito y la edad del metamorfismo. ¿La edad de qué? ¿Cuál fue la primera? Del protolito, la primera. Ajá. Y la otra sería del evento del metamorfismo que generó ese sobrecrecimiento. Estas granulitas, ¿qué origen parecen tener? ¿Ígneo o sedimentario? Sedimentario. ¿Por qué sería sedimentario? ¿Cuál sería la diferencia entre que los núcleos fueran ígneos o que fueran sedimentarios? ¿Cuál debiera ser la diferencia en edades? La última edad, que es el sobrecrecimiento, es la edad del metamorfismo. Entonces lo que están diciendo es que alrededor de 1.000 millones de años, de acuerdo con Cordani y con Irán, alrededor de 1.000 se produce el metamorfismo, que sería el de la orogenia gremiliana. Pero están diciendo que las circones tienen una edad de 1.150. Entonces la pregunta es, si fueran sedimentarios, ¿cuál debería ser la edad de los núcleos de circón? Más jóvenes, bueno, es que el protolito es volcano sedimentario. ¿El protolito es qué? Volcano sedimentario. Por eso estoy haciendo una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo reconoce uno que las edades de circón que uno está viendo son detríticos, o sea, provienen de rocas sedimentarias, y no que son la edad de la roca ígnea protolito? ¿Cómo se sabe, Yang? O sea, pues si uno tiene, partiendo de que si uno, digamos, tiene varios circones, pues puede ver como la distribución de las edades, y si es muy amplia, serían detríticos. Si tuviera una distribución amplia, ¿qué sería? ¿Qué protolito? Sedimentario. Sedimentario. ¿Y si fuera una roca ígnea? Pues serían más cercanos porque cristalizan al mismo tiempo. ¿Esta parece ígnea o sedimentaria? Pues es que los rangos están cercanos. ¿Estos núcleos tienen un rango disperso de edades? Yo los veo, están entre 1135 y 1158. No. Pues, ¿eso es disperso o no? Pues 100 millones de años, relativamente hablando, no es tanto, pero para cristalización no estoy seguro, la verdad. Por eso, entonces, ¿qué concluye? ¿Es ígnea o es sedimentaria? ¿Quién cree? Si 100 millones de años es amplio, sería sedimentario. Yo pensaría que no es un rango muy amplio y que son ígneos. Yo creo lo mismo. Yo creo que el rango es en realidad muy estrecho, y es lo típico de edades de rocas ígneas, que digamos se centran, pueden tener cierta variación, pero no es demasiado. Cuando son rocas sedimentarias, típicamente sí dan un rango amplísimo, dan proterozoico, arqueozoico, hasta la edad de los sedimentos, hasta la edad más joven, digamos, la más joven. Aquí no se ve esa dispersión, aquí me parece que están ahí centrados, me parece que esa diferencia de edad se puede acomodar en que hay, al menos, lo más probable es que sean cuerpos ígneos. Si fueran sedimentarios daría una dispersión mucho mayor. La conclusión para mí es que estas parecen ser de origen ígneo. Y luego se metamorfizan en 1.000 millones de años, es lo que están mostrando. Tenemos un cuerpo que tiene 1.150, creo que hay que más da, 1.158, y luego metamorfismo en 1.000 millones de años, que es algo típico también en cualquier zona de, digamos, en el macizo de Santander se ve eso también, la roca ígnea, y algunas veces tienen metamorfismo posterior. Eso pasa, digamos, en los cinturones, y como este es un cinturón de choque, pues con mayor razón, es como coger las rocas que nacieron ahí hace 1.150 millones de años y hace 1.000 millones chocarlas y producirles metamorfismo. Creo que la idea, el concepto de la orogenia gremiliana es que todas estas edades de la parte baja de la corteza son muy antiguas, granulitas,
dan edades entre 1.200 y 1.000 millones de años. Digamos, pareciera que es cuando se modifican las rocas ígneas que estaban ahí, en el arco magmático que hubiera ahí. Entonces, por eso me imagino que primero hay subducción, pues tiene que haber rocas de subducción, y luego sí en el choque se metamorfiza. Uy, no tiene la mano levantada. Buenos días. Profe, la pregunta es: ¿de qué diferencia de rangos se considerarían sedimentarias? Desde 2000 hasta, póngale que la roca sea jurásica, entonces desde 2000 hasta 150. Un rango muy amplio por una razón muy sencilla. Todas las rocas sedimentarias que se están haciendo hoy en día en el borde de los Andes tienen partículas que provienen de los Andes, del borde del continente, y están todas estas edades. Por lo tanto, una roca sedimentaria va a tener partículas de zircón de todas estas edades. Entonces, por eso es un rango más amplio que 100, digamos. 100 sigue siendo muy estrecho. Son 1.000, 2.000, 3.000 millones de años. ¿John? Profe, ¿qué tan probable es que, por ejemplo, todos los zircones detríticos provengan de una sola fuente y que, aun siendo detríticos, tenga un rango muy pequeño? Eso es posible. Me imagino que todo eso es posible, pero es más lógico que tenga un solo protolito y más sencillo. Porque es difícil hacer una roca con solo un grupo de edades. Más adelante van a leer unos artículos por ejemplo, de Horton y otros. Se ve el rango de edades, no solo en los ríos actuales, sino en las rocas que se estudian. Y esas rocas sedimentarias algún día se pueden convertir en esquistos verdes, en granulitas, o incluso convertirse en granitos. Pero el rango de edades me parece que es importante. Entonces, creer que esta pudiera ser sedimentaria porque tiene solo un área de aporte, pues, es difícil de creer. El rango es usualmente mucho mayor, y eso lo van a ver más adelante. Vale, profe. Sí, es como muy poco probable, ¿no? Sí, es poco probable. Adelante, Camila. Ahora seguimos con las demás cuencas de basamento subandino. Tenemos el basamento subandino en la cuenca del Putumayo, que está al sur del subandino, adyacente al macizo de Garzón. Aquí podemos verlo. Los datos que se han tomado son de Ibáñez Mejía en 2011. Y en este caso, en el pozo Payara, encontramos gneiss metapelíticos en fases granulita, una edad datada a partir de núcleos ígneos de zircones en 1606, más o menos 6 millones de años, y los sobrecrecimientos en 986, más o menos 17 millones de años. También en este se considera el protolito ígneo por la misma razón, pero se encuentra una paragénesis de ortopiroxeno, granatis y limanita, que hace más énfasis en un protolito del gneiss metapelítico con zircones detríticos provenientes de una roca madre ígnea común. Luego tenemos el pozo Sorita 1, que está aquí ubicado. Tenemos que tiene gneisses anfibolíticos, migmatíticos en fases anfibolita, con zircones que muestran un evento metamórfico cercano a 1046, más o menos 43 millones de años, y con núcleos senocristalinos de hasta 1850 millones de años. Luego tenemos el pozo Mandur 2, compuesto por gneisses migmatíticos en fases anfibolita que datan de 1019, más o menos 8 millones de años, en los bordes de sobrecrecimiento de los zircones de menor rizoma, y una edad de 1592, más o menos 8 millones de años, de sus núcleos de protolito, además del dato de que los zircones del leucosoma datan de 1017, más o menos 4 millones de años. Por último tenemos el pozo Caimán, aquí ubicado, Caimán 3, compuesto por gneisses biotíticos migmatíticos intruidos por leucogranito, donde los sobrecrecimientos metamórficos de los zircones de las migmatitas dieron edades de 989, más o menos 14 millones de años. En este caso, los núcleos senocristalinos dieron edades entre 1470 y 1680 millones de años. La edad de cristalización del leucogranito fue de 952, más o menos 21 millones de años, mientras que los núcleos senocristalinos del zircón oscilan entre 1440 y 1700 millones de años.
Ahora seguimos con la serranía de la Macarena. En este caso es un afloramiento elevado aislado ubicado al este de la cordillera oriental y se encuentra... Pongámoslo un momentico otra vez. La anterior. Okay. Noten que aquí dicen que los circones que están en el leptogranito dan 952 más o menos 21. Y los sobrecrecimientos de los núcleos activos de circon dan 989 más o menos 14. Entonces noten que están cerca, podría ser el mismo evento metamórfico, si le suman el error da 983 a la de abajo, y la otra si le quitan da 970, o sea, básicamente la misma edad. Esa es la edad de metamórfico. Entonces la anotación es para que vean que no solamente crecen los bordes de los circones más antiguos, sino que también se generan nuevos circones durante el metamorfismo. Y esos tienen una textura diferente, pero vuelven y dan las más edad. Entonces esos circones metamórficos más los bordes de los circones, que aquí sí pareciera que da un rango amplio, aquí da los núcleos dan entre 1440 y 1700, y luego los otros dan lo mismo, 1400 algo 1700. Eso sí pareciera un rango posible para rocas de diversos orígenes. Podría ser que el origen sí podría ser sedimentario, pero aún así sigue siendo estrecho. Noten que en Payara ellos utilizan el término gneiss metapelítico, pero dicen que tienen 1100 millones de años. No veo por qué tendría que ser sedimentario, no pareciera. Pareciera que la mayoría de estas tienen un origen ígneo. Entonces, de nuevo, las rocas ígneas que estaban ahí son las que se metamorfizan durante la orogenia en Greenvilliana, pero todas las que he visto aquí parecieran ser ígneas todas. La única que podría no serlo es la de Caimán, porque tiene un rango un poco más amplio. Pero, por ejemplo, noten la solita, que dice que tiene núcleos senocristalinos de hasta 1850 millones de años. Esa también podría tener un origen sedimentario, porque es un rango amplio. A no ser que todos los núcleos den eso, pero el hecho de que utilicen este término de hasta indicaría que sí hay un rango. Pero lo que quiero que perciban es que con un rango amplio, eso quiere decir que esas rocas que se metamorfizan tenían protomito sedimentario. Si están más o menos cerca de las edades, es más probable que sea un protolito ígneo. La mayoría pareciera tener protolito ígneo. Adelante, Camila. Listo, profe. En adición a lo que dijo el profe, los datos de estos pozos sugieren que el basamento precámbrico de la cuenca del Putumayo ha sido metamorfoseada por el mismo evento greenvilliano que el macizo de Garzón, pero que las edades de los protolitos están en el mismo orden que las del escudo guayanés adyacente, según Ibáñez. Además, este es un argumento... Camila, en esa figura, el recuadro 2B tiene algunas edades aquí porque solamente estoy viendo Payara, Solita, que son los pozos Mandur y Caimán. Ese recuadro 2B, ¿qué edades tiene? Creo que son las granulitas de arriba, profe. Ajá. ¿Y esas de dónde son? Esas son las del Vergel. Sí, señor. Ajá. Bueno, pongámoslo nuevamente. El mapa. Creo que algunas, inclusive las que están más hacia el occidente, son del macizo de las Minas, que ya queda en la cordillera central. Entonces, esta gráfica me sirve para ilustrar lo que estoy tratando de que entiendan que el macizo de Garzón no puede ser más, no puede ser un terreno, a pesar de que ahí está la falla del borde amazónico, que hizo que los autores hace 30, 40 años lo separaran en 2 o 3 terrenos. No se justifica porque las edades son las mismas. El basamento tiene las mismas edades en todas partes. Por lo tanto, no puede venir de otra parte del planeta. Sería demasiada coincidencia que Australia tuviera o que la India tuviera exactamente las mismas edades del resto de Asia. Eso no tiene sentido. Entonces, por esa razón que no terrenos diferentes, y pueden ver, por eso dice, eso estaba ahí cuando se chocó con la otra, y ya estaba antes del choque.
Ahora, cuando se separan las dos Américas, pueden haber quedado pedazos que estaban de América, viceversa, en el caso no se ha ido con América del Norte. Pero a partir de ahí, a partir de 1.000 millones de años, no hay ninguna indicación de que haya ningún terreno ni nada extraordinariamente diferente a que haya eso. Ahí de nuevo veo unos lineamientos, ¿cierto? ¿Qué quieren decir esas líneas rojas? ¿Camila? ¿Qué son esas líneas rojas? ¿Son lineamientos de algo, supongo? Ahí no lo explicaban, profe. No. Ponen, usan la palabra gravens, y ahí, un graven por lo menos, pero noten de nuevo que están alineados los ríos sobre eso. Pues esos lineamientos tienen de nuevo una dirección perpendicular en las de las cordilleras. Adelante, Camila. Despacio, por favor. Listo. Complementando lo que acaba de decir el profe, Ibáñez y Mejía en 2011 también concluyeron con estos datos que el basamento amazónico mesoproterozoico se extendió hasta las cordilleras andinas. Este argumento, pues, está a favor de la hipótesis de la naturaleza autóctona del macizo de Garzón. Seguimos con la serranía de la Macarena. Tenemos que es el afloramiento elevado, aislado ubicando al este de la cordillera oriental, limitado por fallas orientadas en sentido nor-noroeste, sur-sureste. Este es un basamento que está en la parte central, está compuesto por esquistos micáceos y gneisses de feldespato alcalino, gneisses de horrenda, anfibolitas y gneisses de inyección. En este caso se diferencian tres columnas, la 1, la 2 y la 3. En el caso de la central, que tienen que son anfibolitas y mayoritariamente gneisses de inyección, donde se ven sedimentos ordovícicos parcialmente metamorfoseados discordantes en la parte superior. Y en la parte sur son más masivas y predominan gneisses augen y pocas micas cloritizadas. Además de esto, la edad precámbrica por contacto discordante con sedimentos de cámbrico ordovícico es intuida por este metamorfismo que sucedió, y las dataciones se dieron en métodos de plomo en circones y de una edad de 1461, más o menos 10 millones de años, dentro de un gneiss mironítico de biotita, moscovita, epiota, plesioklasa y cuarzo. Seguimos con... Camila, volvemos, por favor. Sí. Noten cómo está alineado con las fallas que hemos dicho que son de rumbo. Esas fallas tienen la particularidad también de poner en contacto, enfrentar cortezas con densidad diferente. Entonces logran hacer esos escarpes. Y por esa razón la Macarena ese pedazo está levantado. A pesar de que el movimiento es totalmente lateral, permite poner al frente cosas con densidad diferente, por lo tanto se levanta un poco más. Noten las edades también, 1460 en los gneisses, y noten el dibujo, o sea, son rocas muy antiguas, y luego tienen encima sedimentos de cámbrico ordovícico, o sea, sedimentos de 400 y pico, cerca de 500 millones de años. En esa posición, esos sedimentos tendrían que ser seguramente de retroarco, y generarse en el momento en que justo se inicia la subducción en el continente. Entonces, al iniciarse eso, todas estas cosas que pudieron haberse sumado o hundido para que se inicie la sedimentación en el Cámbrico, se requiere que ese bloque se hunda. Y para hundirlo, lo más probable es tener una cuenca de Forlán, una cuenca de retroarco al menos, que hace que se le pongan encima estos sedimentos que además, si se dan cuenta, sobreviven. Han sobrevivido 500 millones de años para que podamos estudiarlos. En cambio, lo que está en el Foral difícilmente sobrevive. Estos son estratos no metamorfizados, mientras que hacia el occidente, hacia la cordillera central, sí tenemos esos mismos estratos, y en Santander también rocas de esas edades que sí se han convertido en esquistos verdes. Estas no les pasó eso, porque en esta posición tendrían que ser más probablemente de una cuenca de retroarco. Entonces, este tipo de, digamos, de situación tectónica es muy interesante.
En otros lados van a haber rocas del Devónico, por ejemplo, que son muy abundantes en Boyacá, encima del basamento precámbrico. Entonces, por eso la gente empezó a poner esa idea de qué significaba lo que estaba sucediendo en ese momento. Hoy en día lo entendemos mejor. Sabemos que, digamos, esa sedimentación y ese magma de metamorfismo se inicia sobre estas rocas que son muy antiguas. Estas son pre-orogenia grendiliana, más todas las que vimos, las edades más antiguas que vimos. ¿Cuál fue la más antigua que vimos, Camilo? 1800. 1700, profe, pero creo que está en una de las rocas más adelante, aún no la hemos visto. Bueno. ¿Pero ese de 1800 eran por zircón detrítico o eran realmente la roca metamórfica? Por zircón detrítico, profe. Bueno. No, en granate, profe, que es con Samario Neodiña, que es en la ciudad de Santa Marta. Bueno, listo. Creo que se nos está acabando el tiempo. Seguimos la siguiente clase, Camila. El próximo... yo conozco varias personas que hablan así muy rápido y cuesta trabajo entenderles. Me parece que una cosa muy importante es tratar de mejorar eso, porque cuesta trabajo. O no sé si puede haber un problema también con el micrófono, pero cuesta trabajo ese entender, Camila. Entonces es importante trabajar en eso. Y como les digo, todos ustedes van a tener que exponer en su trabajo. Ustedes siempre tienen que exponer alguna cosa. Uno no puede escapar de hacer exposiciones, por eso es importante trabajar en eso. El próximo viernes, Eddie. Ay, profe, perdón por interrumpir así. Es que justo se está acabando la clase y hay algo que considero importante mencionar. Es que pues sabe que el requisito para Campo 5 es Geología de Colombia, ¿no? Y varios de nosotros ahorita tenemos escrito Campo 5. Ahora, como el tiempo de vacaciones va a ser tan corto, es muy posible que nosotros nos vayamos una semana antes de finalizar clases a campo. Y quería pues mencionar cuáles son las opciones que tenemos para esas clases. Para esas clases, pues me imagino que se pierden, lo cual ya es grave. Efectivamente, el tiempo es muy corto, también hay un problema con Campo 6. Esta vez el campo lo está dirigiendo Juan Carlos Molano. Me imagino que, ¿cuántos inscritos hay ahorita? En la clase de campus son 30, pero que estén en ambas clases, en Geología de Colombia y en campus somos 18 personas. 18 personas. Pues es un problema que tengan que perder una semana de clase. Y creo que se va a presentar en todas. Ahora, si fuera de